Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición del aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión vamos a ver una presentación sobre situaciones de tormentas adversas en las Islas Baleares. Se trata de una climatología bastante extensa, prolija, detallada, de todo este tipo de situaciones desde el año 2010. Hasta la actualidad, hasta prácticamente el 2025. La presentación correrá a cargo de Duncan Bingen Sánchez y Agustín Jan Saclar. Ha sido elaborada por ellos dos. Voy a resumir brevemente los currículums de nuestros dos invitados. Voy a empezar con Duncan Bingen, que nació en Palma de Mallorca en el año 94. Él aprobó las oposiciones de observadores meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología. Tiene también un grado en magisterio por la Universidad de las Islas Baleares. Ha estado muy centrado en las actividades de divulgación relacionadas con la meteorología. Trabajó en diversos medios de comunicación ofreciendo previsiones meteorológicas como el Diario de Mallorca, el Diario de Ibiza y un diario en alemán, Mallorca Zeitung. Entre el año 21 y el 23 presentó una sección de meteorología, climatología y medio ambiente en el programa Think Dies de la Televisión Autonómica Balear. Ha escrito el libro Los secretos de los cumulonimbos, que ha sido publicado en el año 20 en la editorial Círculo Rojo, ya va por la tercera edición. Desde el año 22 hasta la actualidad trabaja como redactor de noticias en Meteorred, ofreciendo previsiones meteorológicas, ámbito nacional, análisis y divulgación. También es autor de lo que trata la ponencia de hoy, de la primera climatología de tormentas severas de Baleares, en colaboración con Agustín Llança. El artículo fue publicado además en la revista Tetis y presentado en el Congreso Anual de la European Meteorological Society en Barcelona en septiembre del 24. En el 21 publicó la primera climatología de vientos convectivos lineales en Baleares, en la revista Aficionado a Meteorología, editada por Paco Martín León. Desde el año 14 administra la cuenta El Rincón Balear de la Meteorología, ofreciendo previsiones meteorológicas y análisis en diversas plataformas como en Twitter y Facebook. Sus principales intereses son tormentas violentas, análisis de datos y estadística dentro del campo de la meteorología. Y paso a nuestro segundo invitado. Se trata de Agustín Jan Saclar. Aunque yo lo voy a llamar, a él no le importa, ya se lo he dicho, Agustín, porque lo conocemos desde hace muchos años. En meteorología mucha gente, y por supuesto lo conocíamos por el nombre castellano. Nació en San Luis, Menorca, en 1948. Él es doctor en ciencias físicas, meteorólogo del Estado, ya jubilado, y con diploma en hidrología general y aplicada por el Instituto de Hidrología del CSIC. Desempeñó 43 años en servicio activo en la meteorología estatal en las Illes Balears, de los cuales 25 años como director del centro o delegado de la agencia estatal, precisamente AEMET, en las Islas Baleares. Es miembro cofundador del Instituto Menorquín de Estudios. Actualmente es investigador colaborador del Departamento de Física de la Universidad de Baleares y miembro del Grupo de Meteorología y del LINC de la Universidad de Baleares, Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático. Ha sido premiado con el premio Alcina del GOB en el año 2006 y nominado 2 años consecutivos, en el 18 y 19, para el premio OMI de la Organización Meteorológica Mundial, a propuesta de AEMET. Siempre ha compaginado los trabajos operativos y de gestión con una intensa actividad científica y de divulgación. Es autor o coautor de más de 150 artículos científicos y además de una decena de libros. Destaca también su actividad como gestor y director científico, con responsabilidad en proyectos estatales e internacionales, básicamente de ámbito mediterráneo, y algunos de ellos apoyados por la OMM, como ALPEX, NCP, PIREX, MAP, MEDEX o IMEX. En particular, el proyecto MEDEX, que va del experimento mediterráneo sobre los ciclones que producen tiempo adverso bajo los auspicios de la OMM. Ha sido el impulsor y el líder permanente durante más de 10 años. Tengo que decir, para los que no sean del mundo de la meteorología, que Agustín Llança ha sido una de las figuras, digamos, de los meteorólogos importantes y de referencia en el antiguo INM y en la Agencia Estatal de Meteorología durante muchos años. Y además su padre, don José Llança, también fue un meteorólogo célebre con libros importantes.
y corrígeme si me equivoco, pero tiene uno importante para la observación de meteorología y tiene otro tratado, que yo recuerdo perfectamente en la biblioteca, en un libro de referencia sobre meteorología teórica, creo recordar, en 2 o 3 tomos, o sea, que viene de un linaje de importantes meteorólogos. Así que, bienvenidos al aula Morán, y como aquí hay tela que cortar, porque este es un trabajo verdaderamente extenso, aunque obviamente lo resumirá para adecuarse al tiempo del que disponemos, en esta aula ya yo por mi parte, bueno, lo último que me queda avisar, como siempre, que por el tema de protección de datos, aquellos que deseen intervenir, a lo cual por supuesto animamos a nuestro público, los que estén conectados, que tengan en cuenta que estas sesiones quedan registradas, grabadas y colgadas luego en YouTube. O sea, que elijan el modo que estimen oportuno, presentándose con la imagen o si no solo con la voz, o incluso a través del chat, que intentaremos dar entrada a todas las preguntas. Y nada, por mi parte, cuando quieras, Agustín, adelante. Hola, buenas tardes. Primero, gracias, José Antonio, por la presentación, por la descripción y por las cosas que has dicho. Lo primero que debo decir respecto a esta presentación es que tenía que haberla hecho, o principalmente, teníamos que haberla hecho conjuntamente Duncan Mingen y yo, pero Duncan Mingen, que es el principal trabajador de este trabajo, de este esfuerzo, pues no ha podido venir porque tenía incompatibilidad laboral, ha intentado arreglarlo, pero no ha podido. Entonces, el que había preparado el PowerPoint que voy a usar, pues no está aquí. O sea, que hago lo que puedo y con un material que no es exactamente el mismo. En fin, lo segundo que quería decir, aparte de esto, es que en el título hay algo que también desconcerta un poco. Tormentas severas. La terminología esta, severo es un profesor que es muy riguroso, este tipo de cosas. Pero el tiempo severo es algo que nos viene de Estados Unidos, nos viene importado. Severe weather, pero el severe weather americano, pues sí, es mal tiempo, es tiempo adverso, todas estas historias, pero nosotros no deberíamos decir tormentas severas, deberíamos decir tormentas violentas o tormentas muy fuertes o tormentas lo que sea, pero no severas. Pero bueno, es igual, ya está muy, muy usado y es difícil dar marcha atrás, como con los gotas frías, las danas y esas historias. El trabajo que lo hizo básicamente Duncan durante un tiempo. Cuando lo dio por terminado, lo quiso hacer público y entonces vino a mí para que le ayudase a darle forma y también a buscar manera de ponerlo en circulación. Entonces lo que acabamos haciendo es un artículo, aquí se aprecia, un artículo que está en una revista que en este momento está muy poco conocida, porque la revista Tesis de la Asociación Catalana de Meteorología, un paralelo, digamos, a la AME. Entonces ahí es donde finalmente se publicó. Se tardó bastante en hacer la publicación, pero está hecho la publicación con referencias, etcétera, etcétera. Pero digamos que antes de esto, el trabajo había sido primero presentado a la Universidad de las Islas Baleares. Yo propuse al director del grupo de meteorología que se presentase el trabajo para que el grupo pudiera ver qué podía decir, cómo lo podían contemplar, etcétera. También le sugería a Duncan que se apuntase a la reunión de la European Meteorological Society, que la última tuvo lugar en Barcelona, para también presentar el trabajo, y lo hizo en forma de un póster. Y ahora, pues como digo, este trabajo publicado. Y la presentación que voy a estar usando, digamos que ha dado un pequeño paso más, porque digamos que el estudio global estaba referido al periodo entre 2010 y 2023, pero ahora es que él no puede estar quieto y por tanto tiene que siempre añadir casos, episodios, etcétera, etcétera. Entonces ahora estamos trabajando, vamos a ver cosas, vamos a ver estadísticas referidas no del 10 al 23, sino del 10 ya hasta el 25, que es ahora mismo. Los temas que vamos a tratar son, primero, ¿qué criterios usamos para definir una tormenta violenta o severa o muy fuerte?
qué metodología vamos a utilizar, qué bases de datos se han formado y luego los resultados que vemos en cuanto a distribución de ese tipo de tormentas, horarios, etcétera, y en relación con la temperatura del mar, que eso es bastante interesante. Perdón, así, aquí. Se me ha ido. Aquí. Bueno, los criterios. Para definir una tormenta severa o muy fuerte o violenta, pues hay diferentes criterios, pero hay una cierta uniformidad. Digamos que muchos de los grupos de los servicios meteorológicos, etcétera, que trabajan en este tipo de cosas, de adversidades, pues consideran que una tormenta es severa en el sentido americano cuando, por ejemplo, cae granizo de gran tamaño. En este caso, digamos que el límite que adoptó Duncan para centrarse tomó 2 centímetros, que es bastante habitual. 2 centímetros de piedra, que ya es bastante. Rachas de viento convectivo, de viento lineal, pero ligado a la convección, frentes de racha, etcétera, pues es otro elemento, y en el caso de él, pues tomó como límite, como umbral, rachas convectivas, o básicamente convectivas, de 90 kilómetros por hora o más. Y luego un tercer elemento que he considerado fue que hubiese algún tornado, pero en tierra. Los marítimos, las mangas marítimas quedan fuera de consideración. Por tanto, tornados que lleguen en tierra, eso sí, aunque sean relativamente pequeños o poco importantes, o sea, desde el F0. Y bueno, luego hay que asegurarse de que efectivamente son elementos que están ligados a la convección. Evidentemente el granizo y las tormentas convectivas, los vientos ligados a nubes convectivas están ligados a la convección, y un granizo grande también. ¿Cómo se determina el granizo? Entraríamos en la metodología, pues por comparación con objetos, o con una cinta métrica, o con la palma de la mano. ¿Qué pasa cuando hay una granizada importante en algún sitio? Pues que actualmente, tal como tenemos las cosas, actualmente enseguida circulan fotografías comparativas, comentarios. Hace 15 años, 20 años, todo eso no existía. Y podía haber granizadas muy importantes y casi nadie se daba cuenta. Ahora ninguna pasa desapercibida. Y si hay un tornado o la cosa de este estilo, pues también se suele ver. No, en cuanto a los vientos, nos interesan efectivamente los vientos que son procedentes de tormenta, ligados a convección, pero que no sean vientos de tipo general. Y esto es un poco delicado, pero si uno tiene muchos datos de viento, y este es el caso de las Baleares, estamos teniendo muchísimas estaciones. Primero porque AEMET ha multiplicado el número de estaciones disponibles con viento, pero es que se han añadido redes privadas que duplican y triplican el punto de partida. Por lo tanto, datos hay muchísimos. Entonces, ¿cómo distinguimos, por ejemplo, que sean convectivos, que esos golpes de viento de más de 90 kilómetros por hora sean convectivos? Pues lo podemos distinguir viendo si hay una referencia, una proximidad de nube convectiva que lo pueda comprobar, y en cambio eliminando vientos que puedan estar ligados a un efecto de tipo orográfico, y que eso ocurrirá en lugares que están situados en lugares especiales, encima de una cresta de montaña o en un cabo que se adentra en el mar. Todo ese tipo de cosas habría que rechazarlas. Para rechazarlas, Duncan lo que hizo fue que comparó con lo que había por alrededor, y si había alguna racha que avanzaba, aunque menos fuerte, entonces sí la tomaba. Si no, si era un viento muy general, aunque fuera muy fuerte, evidentemente lo rechazaba. Bueno, eso sería ese tipo de argumentación, lo que he estado diciendo. Fuera vientos que no sean convectivos, únicamente nos quedamos por los convectivos claros. En cuanto a los tornados, pues los que traen tierra, aquí puede verse uno. Si son visibles, no hay duda. Si no son visibles, ¿qué ocurre? Si no son visibles, AEMET tiene actualmente hace la práctica de realizar una inspección de campo y ver qué es lo que ha ocurrido cuando se da noticia de un presunto tornado o de un presunto reventón o lo que sea. Se viaja al lugar, se mira, se analiza los daños que ha habido, y a partir de aquí se puede establecer qué ha habido. Si ha habido un tornado, si no lo ha habido, etcétera, etcétera. Por tanto,
Duncan se apoya en imágenes disponibles, en comentarios que lleguen, en otras fuentes y, por supuesto, en los informes que pueda emitir AEMET. Las fuentes de información son muchas, desde la Red Balear de Observación, como la Red Europea de Fenómenos Severos, como los informes que emite el AEMET, o informes, por ejemplo, mensuales, que hacen referencia en esos informes mensuales a que hubo un episodio tal y cual en que sucedió tal cosa o la otra, etcétera. Todo ese tipo de fuentes se utilizan. Eso es mucho trabajo, porque hay mucho que hacer, y Duncan lo ha hecho, y lo ha hecho sistemáticamente, ya digo, desde el 2010 hasta ahora, y sigue haciéndolo. Para comprobar que el origen de los fenómenos es convectivo, pues hay diferentes fuentes, pero básicamente fuentes de tipo teledetección. Aquí, por ejemplo, habría 3 imágenes. Una que es de radar, ahí se ve una alineación de tormentas, de lluvias muy fuertes, que hace pensar que aquí hay una línea de turbonada acercándose. Aquí vemos un mapa de rayos. Evidentemente, si hay rayos, sobre todo si hay muchos rayos, hay convección. Eso es uno de los criterios más claros. Y también en los satélites, si vemos configuraciones de este tipo, de esta imagen de color realzado, pues tampoco hay duda de que hay convección a la vista. Y ahora ya vamos a entrar más en cuestiones de resultados, por decirlo de algún modo. Interesa destacar, y eso por tanto también busca cómo hacerlo, nos interesa destacar de dónde salen las tormentas fuertes, de dónde salen las tormentas violentas que acaban afectando a algún punto de las Baleares. Porque no lo he dicho antes, pero claro, todo eso se está refiriendo a tormentas violentas, a tormentas severas que afectan a puntos de tierra de alguna de las Islas Baleares. Si no, sería otro tipo de tema. Por eso es una climatología referida a las Islas Baleares. Bueno, pues, ¿dónde se han formado? Pues habría dos áreas básicas de formación. En las propias islas, que sería de origen terrestre, que se hayan formado en las propias islas de la tormenta, o bien que se haya formado en el mar. Veremos luego resultados respecto de esto. Y para verlo, ¿qué hay que hacer? Pues estar pendiente de la evolución de la tormenta. O sea, no solo de ver que existe, sino cómo ha empezado, cómo está evolucionando, para ver, y todo, vuelvo a insistir, todo esto es muchísimo trabajo. Para ver de dónde sale, de dónde viene, si son marítimas, si son terrestres, etc. Aquí hay un mapa que es una referencia, digamos, a qué zonas de Mallorca, en este caso, que es la isla mayor, qué zonas de Mallorca se distinguen para localizar los sitios donde ha habido algunos de los fenómenos adversos a los que se refiere este tipo de tormentas. Bueno, un mapa de localización que es el mismo mapa que utiliza AEMET para los avisos. Y aquí hay otro mapa interesante, que es un mapa de la zona marítima llamada del Mar Balear. En esa zona marítima extensa se calculan, no nosotros, sino en la delegación de Valencia, se calcula las temperaturas medias en todo este territorio, en esta región que llamamos Mar Balear. ¿Para qué? Para ver si hay alguna relación con las tormentas severas, con las tormentas violentas. Puede ser muy interesante. Y es algo de lo que siempre se ha hablado mucho. A ver qué podemos añadir nosotros a ese tema. Bueno, vamos a comentar alguna cosa más de cómo se han hecho las cosas. A partir de todas estas observaciones, de todas estas discriminaciones, de toda esta vigilancia, puede decirse, pues a partir de todo esto, pues cada tormenta, cada día de tormenta ha dado lugar a una ficha que aparece aquí en colores. En la publicación está en blanco y negro, pero bueno, eso es lo de menos. Aparecen una ficha que describe lo más básico de la tormenta violenta, de la tormenta severa, para usar la palabra no adecuada. ¿Hay muchas o no? Esa es la primera cosa que saldría de esa base de datos. Bueno, pues si contamos hasta el 2025, o sea, lo último que ha incluido Duncan en la base de datos, tenemos un total de 52 tormentas violentas, tormentas severas en las Islas Baleares. En algún punto
de las Islas Baleares. Esto es bastante importante en cuanto a números, supone, con ese número de años, que son aproximadamente 4 tormentas de ese tipo cada año, que no está mal, porque recordemos que estamos hablando de granizos muy grandes, de vientos muy severos, muy adversos, de tornados, etcétera, ¿no? Bueno, 52 tormentas severas, 49 son los días de tormenta. Eso significa que hay algún día que hay más de una tormenta. De hecho, se está produciendo este tipo de situación. Y bueno, a partir de aquí también podríamos ir mirando más detalles. Por ejemplo, se me va. Ahí. No, lo estaba haciendo bien. Bueno, lo primero que podemos mirar es de los 3 tipos de adversidad que se están utilizando como umbral, ¿cuáles predominan? ¿Cuáles son más importantes? En la primera aproximación, cuando se hizo el estudio hasta 2023, salía que los golpes de viento fuerte, convectivo, eran lo más común, lo más importante dentro de estas tormentas violentas. A prolongar un poco la serie, había poca diferencia de todos modos, y al prolongar un poco la serie, pues se igualan. O sea, el número de casos con viento convectivo fuerte es igual, y son bastantes, al número de casos con granizo importante. El número de tornados en tierra, en cambio, es sensiblemente menor, menos de la mitad. Pero bueno, en todo caso hay bastante incidencia. Aquí se ha hecho una aproximación a cómo está evolucionando interanualmente el número de tormentas de este tipo. Y entonces, bueno, una aproximación lineal, una regresión lineal a esta evolución, lo que nos daría es un aumento de frecuencia importante. Pero cuidado, porque este aumento de frecuencia puede ser falso. O sea, enseguida pensaríamos en el cambio climático. Bueno, no tiene por qué ser el cambio climático, porque puede haber una razón de tipo oportunista. O sea, que ha habido tal aumento entre las estaciones de AEMET y las estaciones privadas, ha habido tal aumento de puntos de observación que, por ejemplo, las rachas fuertes de viento se capturan mucho más que hace unos años. Por tanto, digamos que ese aumento de estaciones, este aumento de gente que está mirando de gente o de instrumentos que están mirando el tiempo, pues nos da una impresión de que está aumentando mucho, una cosa que quizá, no lo sabemos, que quizá no aumenta tanto, pero que sí, que parece como que hay un aumento. Aquí también hay otra cosa curiosa, es que claro, esta tendencia está arrastrada por este punto extraordinariamente importante, que es la frecuencia de casos en el 2022. Y curiosamente, lo digo solo por curiosidad, porque esto podríamos polemizar mucho y sería peligroso. Pero da la casualidad de que el 2022 fue un año extraordinariamente caliente, digamos que parecido a lo que hemos sufrido este año. Bueno, pues coincide con una gran cantidad, 9 tormentas en ese sentido, que se produjeron entonces, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Por supuesto, también la parte de las estaciones, pues es que hay que todo el mundo está mirando y haciendo con un teléfono móvil en la mano, que si ve un tornado o un pedrisco grande, pues enseguida circulan las fotos por internet y se pueden comprobar un montón de cosas. O sea que este tipo de climatología, como la que estamos comentando, hace unos años era muy difícil porque faltaba información. ¿Qué más hay? ¿Dónde se producen? Evidentemente, si vamos por islas, donde más tormentas de ese tipo hay en tierra, es en la isla de Mallorca, que es mucho más grande que las otras islas. El salto es muy importante. Pero está claro, tiene una significación pequeña. Si vamos al interior de Mallorca, vemos por zonas que en la zona de montaña o la zona más interior no es la que está más frecuentemente afectada por las tormentas severas, sino que es la zona del sur de la isla, la zona del suroeste de la isla la que está más afectada. En cuanto a la distribución temporal, bueno, en otoño es cuando más se dan ese tipo de fenómenos, casi el 50% son otoñales, pero nos interesará ver más detalle sobre esta distribución temporal. Entonces vamos a la distribución mensual. Entonces resulta que dentro del otoño, el octubre está claramente el más fuerte, pero aparece como segundo ranking el agosto.
Y si vamos a afinar más, y vamos no por meses, sino por quincenas, hay algo que llama la atención realmente. La punta por quincena, la punta de frecuencia más grande se da en agosto. En la segunda quincena de agosto concretamente, pero no es en octubre, no es en noviembre, no es en septiembre, es en agosto. Esto es bastante curioso, bastante interesante y quizá esté ocurriendo más actualmente que lo que ocurría en otro tiempo, pero esto volvería a ser una elucubración. El tiempo se nos va por encima, se nos va rápidamente, entonces vamos a ver el tema del origen marítimo o del origen terrestre. Y entonces vemos este queso con una diferencia tremenda. En gris son la frecuencia de tormentas fuertes, de tormentas violentas que han nacido en el mar, incluyendo las que han nacido en tierra peninsular, pero que luego realmente se regeneran sobre el mar. Los marítimos dominan muchísimo, es más de un 80%. Casi todas son de origen marítimo. En tierra solo han nacido 15, no, aquí está, no lo veo, 16% o algo así. No lo he visto muy claro. Bueno, da igual. Es una cantidad muy pequeña, como se puede ver. O sea que, así como en zonas continentales, lógicamente, los tormentas fuertes se forman en tierra continental, sobre tierra, incluso todas las costeras tienden a formarse sobre tierra, en las que afectan a las Illes Baleares, se forman en el mar, básicamente. ¿Y en qué circunstancias del mar? Pues volviendo a ese mapa que hablábamos de la zona marítima en la cual se calcula la temperatura superficial, la temperatura superficial del mar promediada para esta zona, para el mar Balear. Estos son datos que facilitó al autor principal, a Duncan, se los facilitó José Ángel Núñez de Valencia. Pues con esos datos, ¿qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver que al conjunto de todo el año, mirando de todo el año no, el conjunto de todas las distribuciones de temperatura del mar, que claro, lógicamente en el periodo invernal son mucho más bajas que en periodo estival, pues tenemos que la frecuencia de tormentas severas es máxima, de tormentas violentas, es máxima cuando el mar está entre 25 y 26 grados. Son temperaturas que son habituales en verano. Pero claro, ya hemos visto antes, el máximo de tiempo se da en la segunda quincena de agosto. O sea que aunque el mar esté muy caliente en julio, por ejemplo, pues, o en primera quincena de agosto, pues no hay una correlación tan buena. Pero sí que es importante destacar esto. La mayor parte, la mayor frecuencia de tormentas violentas que han nacido en el mar, han nacido cuando el mar estaba caliente. No cuando estaba más exageradamente caliente. ¿Por qué? Porque no entre 27 y 28 grados. Pues porque no es tan frecuente que la temperatura sea de 27 y 28 grados. Y si no es tan frecuente que lo sea, tampoco habrá tanta frecuencia de tormentas severas llegadas a esta situación. Pero este otro gráfico es quizá todavía más interesante, porque lo que nos dice es con qué frecuencia se dan ese tipo de tormentas sobre el mar, la mayor parte de ellas, en función de la anomalía de la temperatura del mar. Es que sí, el mar puede estar muy caliente, pero si estando muy caliente está más frío que lo que sería normal, no hay ese tipo de tormentas, o casi nunca hay ese tipo de tormentas. En cambio, aunque el mar no esté tan cálido, pero sí que esté claramente más cálido que lo normal, o sea, con una anomalía positiva, que es lo que aquí aparece en amarillo, más del 80% de las tormentas son de ese tipo. Sin embargo, anomalías negativas casi no hay. Esta cuña en azul, que prácticamente nada. En gris hay un poquito más, que sería anomalía nula, o situación neutral. Pero bueno, eso es un resultado importante. Y si hablamos
para seguir con el mismo razonamiento de las tormentas violentas o muy severas, que serían aquellas en que los umbrales los subimos, hablamos por ejemplo de pedriscos no de 2, sino de 5 centímetros, que ya es una barbaridad. Con los vientos fuertes no hablamos ya de 90 kilómetros por hora, sino de 120 kilómetros por hora. Y tornados, no hablamos de cualquier tornado que entre en tierra, sino de tornados al menos F1 o más. Entonces, estas tormentas súper estas sí se dan cuando el mar está muy caliente, cuando el mar está entre 27 y 28 grados. Y esto sí que tiene coincidencia con lo que pensábamos de la posibilidad de que la frecuencia de estas tormentas peores, de las más duras, pueda tener lugar en la segunda quincena de agosto. Y me parece que aquí acabamos. O sea, aquí Duncan hacía una exposición de qué es lo que él quiere seguir haciendo, muchas cosas, ver qué tipo de situaciones son las que corresponden al nacimiento de estas tormentas, etcétera, etcétera. O sea, todo este tipo de estudios que se pueden prolongar y que a muchos de los que están escuchando se les ocurrirá, pues yo hubiera añadido tal cosa, hubiera añadido tal otra. Duncan también, y lo hará, seguramente lo hará. Es muy joven, es muy trabajador, estudia mucho meteorología, no quiere dejar el tema aparte, a pesar de que haga trabajo en otros campos, pero es evidente que quiere seguir por aquí. Y como digo, yo ahora destacaría, como final, destacaría lo que ya he insistido bastante al hacer la exposición. Nos llama la atención, al hacer el estudio quincenal de distribución de frecuencias, nos llama la atención que el máximo de tormentas severas, de tormentas violentas, de tormentas que generan tiempo adverso, se da en agosto. No en octubre, no en noviembre, no en septiembre, en agosto, en la segunda quincena de agosto. Y yo recuerdo episodios en los últimos años que en la segunda quincena de agosto ha habido desastres tremendos ligados a tormentas. Hubo en Mallorca una famosa tormenta que pasó por Banyadufar, Porlas, etcétera, una de la zona costera de la Serra de la Montana, que fue tremendo y que todavía si uno circula por aquella zona ve una cantidad de árboles caídos impresiona. O sea, y esa época, por tanto, pues sí, a pesar de ser agosto todavía, aunque más o menos al final, pues se pueden dar las mayores violencias que puedan existir. Y lo otro, lo de la temperatura del mar, es lo otro en lo que he insistido. Se suele decir, si el mar está caliente hay más probabilidad de que ocurran cosas. Sí, pero no exactamente. No es, o sea, no es una relación bionívoca, pero sí que es verdad que se puede decir que es difícil que una tormenta llegue al nivel de severa si el mar está más caliente que lo normal. Perdón, si el mar está más frío que lo normal. Si está más caliente que lo normal, entonces ya tenemos mucha más facilidad. O sea que, por tanto, vigilar no solo la temperatura del mar, que sí, sino vigilar también la anomalía de la temperatura del mar. Y bueno, también pensar que, claro, que no basta tener una temperatura normalmente cálida si no vienen otros factores. Evidentemente, por eso decía que no es radiación bionímica. Agua muy caliente no significa, o incluso hay agua anormalmente caliente, no significa necesariamente tormenta muy fuerte. Pero es un factor a favor. Y en este sentido, pues podemos pensar que con el cambio climático que supone calentamiento marítimo, pues la cosa tiene riesgos de ir a más. En cuanto a la tendencia, pues lo hemos visto por encima, decimos que hay factores que no hay que relacionar con el cambio climático, pero quizá algunos sí. Y de que el punto, que cada año de más tormentas severas sea el 22, pues bueno, da que pensar. Bueno, he procurado ser bastante breve para dar tiempo a coloquio y agradezco a Duncan que me haya preparado esta presentación porque evidentemente yo tengo que trabajar menos. Le ayudé a él a terminar el trabajo ya y hacer las presentaciones en la MS, en la publicación y ahora mismo aquí, pero ayudarle, el trabajo es de él. Vuelvo a insistir en eso porque es importante. Y bien, pues ya digo, gracias.
Ay, perdón, que tenía el micrófono desactivado. No, que vale. muchas gracias, Agustín, por esta presentación, por el esfuerzo extra casi que te supone a ti, puesto que ha faltado Duncan, ¿no? Que ha sido sobre todo el que la ha trabajado, ¿no? Hay mucho trabajo ahí metido. Yo creo que recuerdo otra vez que está la referencia a la revista Tetis donde lo publicasteis, donde está el estudio completo, para que tenga interés, que seguro que muchos de los que nos escuchan querrán profundizar. Y nada, voy a dar entrada a nuestro público, nuestro querido público, que seguro que habrá comentarios, que además veo entre el público bastante personas relacionadas más o menos directa o indirectamente o con la predicción o con todos estos temas o con la climatología. Mientras se van animando, yo quería comentar una cosa, que es que lo vi en la presentación que nos mandaste, o sea, en el artículo en Tetis. Tú pasaste por encima, como por las prisas y tal, pero ahí está, tienes una transparencia, digamos, que hablas de la distribución en las horas, dentro de las horas del día. Sí. Y a mí, que no soy experto, desde luego especialista en los temas estos de la predicción, me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la climatología, pero a mí me llama la atención que es por una parte evidente que hay una dependencia con la hora del día, porque por las horas nocturnas hay muchas menos que en las horas diurnas, y sin embargo a mí me llama la atención que yo esperaría a priori como que estuviera más centrado el máximo, digamos, alrededor del máximo de insolación o con un poco de retraso, por aquello de que el mar pues tiene una inercia térmica y tal, y sin embargo es en las horas antes del cenit, entiendo, en esa presentación, creo recordar que eran como las 10 o las 11 de la mañana casi, que estaba un máximo, ¿no? Y luego había como un mínimo y otro máximo. Y no sé, era por si hay alguna explicación razonable, puede ser sencillamente también la muestra que habéis tomado. Es una curiosidad. No, yo creo que es real, que es realista y que describe un aspecto interesante de la cuestión. O sea, hemos hablado antes de que la mayor parte de las tormentas que llegan a ser violentas en algún punto de tierra de las Islas Baleares nacen en el mar. O hace poco, como nacen cuando la tormenta ha abandonado la península. Pero vaya, son básicamente marítimas, lo que hemos dicho, más del 80% son marítimas. ¿Cuándo se forman las tormentas marítimas con más facilidad? En plena noche. O sea, las tormentas de esta época son marítimas por una parte y son nocturnas porque las marítimas suelen ser nocturnas. Es decir, que durante las horas de la noche, incluso de la madrugada, es cuando se han formado esas tormentas más violentas y entonces llegan a tierra, descargan, producen los efectos del granizo fuerte, del tornado, del golpe de viento, etcétera, etcétera, unas horas después de que se hayan formado. Por tanto, digamos que la mañana, avanzando a la mañana, es cuando se pueden manifestar en tierra las tormentas que han nacido en el mar horas antes, cuando es más fácil que nazcan en el mar. Hay que tener en cuenta que de noche el mar está más caliente que tierra. Y por tanto, si hay una convergencia, es más fácil que esa convergencia se produzca en el mar que no que se produzca en tierra. Por eso hay ese máximo principal mañanero, digámoslo así, que lleva retraso, porque tarda la tormenta en descargar, pero que el nacimiento ha sido marítimo y nocturno. Y hay el máximo secundario, que también te has referido a él, el máximo secundario, que es más típico de tierras continentales, es decir, que es más debido al calentamiento de tierra comparado con el mar. O sea, las tormentas diurnas, las tormentas de origen diurno que han nacido durante el día, tienden a corresponder a puntos de tierra, tienen que haber nacido a puntos de tierra en los momentos de máximo calor. Y en las islas será a partir del mediodía o un poco más, depende, que más o menos igual que en la península. Pero sí que es muy interesante esta asociación. Nuestras tormentas no son típicamente terrestres, sino que son típicamente marítimas y, por tanto, suelen ser nocturnas. Ajá. Ya, claro, o sea que efectivamente son nocturnas sobre todo
porque por la noche es cuando aumenta, digamos, la diferencia térmica entre la superficie del océano, que aunque se enfría algo, es relativamente poco por la inercia del océano, sin embargo, el aire sí que se enfría más, ¿no? Eso activa la convección y entonces luego por eso luego entra por la mañana, ¿no? Digamos, que se van formando y tal y cual, ¿no? Sí, si me permite Sí. un detalle en este sentido, el mar se enfría tan poco que usando los últimos años he estado usando datos de boyas, de boyas de puertos del Estado, y que miden temperaturas del agua y temperaturas del aire. El aire sobre el mar es que se enfría tan poco que apenas son unas décimas de grado. Por tanto, efectivamente, lo que dices, la convección se favorece mucho por la noche, efectivamente. Claro. Vale, pues gracias. Muy bien, voy a dar paso a Rafael Requena, que ha pedido. Adelante, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, y compañeros. Buenas tardes. Pues, muy bien, pues nada, pues un poco hablando o al hilo de lo que estáis hablando precisamente, yo quería comentar que, bueno, esa inercia térmica de la temperatura del aire que diurnamente vemos que es, bueno, pues es más tarde del mediodía, en el caso del mar es todavía más, incluso más marcado, ¿no? Yo pienso, vamos, la experiencia ya personal, pero vamos, constatada, me imagino por los datos, es que la temperatura del agua del mar alcanza su valor más alto más tarde incluso, ¿no? Y esa inercia térmica anualmente también se nota, o yo por lo menos siempre la he experimentado. Yo siempre he pensado que la temperatura de la superficie del mar no es en agosto, o no lo era, sino que era más bien septiembre-octubre, cuando alcanzaba su valor más alto. Yo por lo menos lo experimentaba así, ya soy muy aficionado al mar, y yo la vez que más me he metido en el agua del mar, que he notado más casi isotermia, bueno, no, evidentemente no va a estar a 36 grados, ¿no? Pero digo, oye, esto no está a 36, pero está a 29 o 30, ¿no? Pues era primeros o mediados de octubre en Mallorca, ¿no? O sea que esa es la sensación que tengo yo, por eso no me extrañaba también dentro de lo que estáis comentando, ¿no? De si puede haber alguna vinculación a que hubiese esos máximos en esta época en la que estamos entrando ahora, ¿no? Y por otra parte también quería comentar el que, bueno, la distribución de tormentas en España en general, siempre teníamos la idea de que precisamente, sobre todo por lo que es la red de descargas eléctricas, que es lo que ha permitido, ¿no? O sea, los rayos es lo que ha permitido realmente establecer una estadística mayor de número de tormentas en España, pues efectivamente se producían más. Al final del verano se iban trasladando de alguna manera esos máximos más propios de la península en el interior en julio y agosto, al final septiembre-octubre eran más en la zona ya mediterránea, ¿no? Entonces también, digamos, de alguna manera complementaban, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, que había una tendencia, que yo no sé si se mantendrá o no, a que las tormentas eran más, o sea, la frecuencia de tormentas o de descargas eléctricas en España en el interior peninsular era más alto en julio y agosto, y para septiembre-octubre se trasladaba, esos máximos se trasladan al Mediterráneo, ¿no? Entonces es lo que quería comentaros, a ver qué opináis vosotros. Entonces ese máximo que has comentado tú ahora, Agustí, de agosto, de que agosto haya cogido protagonismo, ¿no? frente a octubre, ¿no? Si está relacionado o no con la temperatura del agua del mar, o a lo mejor es también porque se han dilatado los veranos y los veranos empiezan antes y acaban más tarde, no lo sé. No sé, ¿qué opináis al respecto? Las razones son difíciles, pero lo que dices es claro, esa migración que hay del núcleo de tormentas muy fuertes en la península, particularmente en el Maestrazgo y zonas del Pirineo, donde hay una barbaridad de tormentas en la primavera, en el principio de verano, incluso avanzando el verano, eso se mueve al Mediterráneo, pero también se pierde un poco. O sea, el Mediterráneo no tiene el máximo de tormentas y menos de tormentas severas, de tormentas violentas. No tiene el máximo del conjunto de España. El máximo del conjunto de España está en la península, está en la zona del Maestrazgo, entre Castellón y Teruel, está en esa zona. Sí, pero los meses de septiembre y octubre sí que les tomaba, sí que lo superaban, ¿no? Normalmente. Entre el Mediterráneo, sí. Pero bueno, ya digo, llama la atención ese máximo quincenal de agosto. En agosto, sí. Hombre, yo pensé, no sé si tiene, que con esto del cambio climático, lo que se ha notado mucho es que los junios se han vuelto mucho más duros. Entonces, sí,
puede tener sentido que el mar ya a finales de agosto alcance un máximo, ¿no? Que explicaría que se adelante lo que, como tú comentas, Rafael, que era típico de septiembre o ya de octubre, que ese primer arreón, digamos, adelante a agosto, porque ya lleva meses. Ahora, claro, el por qué baja un poquito en septiembre relativamente y luego vuelve a subir en octubre, yo no sé si tendrá que ver, pero eso seguramente no es cierto, ¿no? Pero se me ocurre a ver si es que precisamente esa convección que se desata en agosto acaba enfriando un poco el mar y luego le lleva un tiempo pues volver a recuperarse, pero bueno, probablemente no. Habría que verlo, inestabiliza un poco la capa superficial, ¿no? Con las precipitaciones y tal, pero eso habría que tener más datos, ¿no? Y comprobar. O quizá una muestra de más años también. Hay que tener en cuenta que estamos hablando desde el año 2010. Que, bueno, claro, son 15 años, que está bien, pero tampoco es demasiado, sí. Bueno, no sé si no veo. Voy a comentar una cosa entonces yo mismo que se me ocurrió cuando digo yo que también podría ser interesante cuando pusiste el gráfico ese en la tarta, ¿no? O sea, las frecuencias de las tormentas estas especialmente adversas, ¿no? Entre comillas severas, ¿no? Que por cierto he visto que en el chat ha surgido una amena intercambio sobre el término severo, que eso da mucho de sí, pero bueno, yo creo que ahora no nos vamos a centrar en eso. Eso sino quizá para otra aula moral, porque hay unos cuantos términos por ahí, entre ellos ese, que a lo mejor si alguno queréis explayaros sobre el tema, a mí me parece interesante también estas cuestiones lingüísticas, pero bueno, no es el momento. Y ahí lo ponías en función de la temperatura del mar, ¿no? Y tú mismo comentaste que el hecho de que el sector correspondiente a 27-28 grados fuera menos que 25-26, que era el anterior, es porque la frecuencia absoluta de días, digamos, con 27-28 también debe de ser bastante inferior o muy inferior a la otra. Entonces, bueno, se me ocurrió, se queda uno con ganas de ver cuál sería en términos de porcentaje respecto de los días de cada sector, o sea, el porcentaje de los días que tengan 27-28, qué porcentaje de ellos hay tormenta especialmente adversa, qué porcentaje del otro, que ahí me imagino que claramente sí se vería una tendencia creciente en esa frecuencia relativa, sí que se vería una tendencia creciente, porque eso ya, digamos, nos deshacemos del factor del parámetro molesto, como se dice a veces en estadística, que es la frecuencia absoluta de los días que tengan una cosa u otra, ¿no? Me imagino que eso es así, o sea que los días con 27-28, como porcentaje respecto de ellos, tiene que ser bastante más común el que haya una tormenta. Digo yo, no lo sé. Si tienes algún dato o habéis hecho algo al respecto, no sé. Dato directo no, porque no lo hemos hecho, pero dato indirecto sí, que hay uno que lo hemos comentado también. Cuando subimos los umbrales de adversidad. Sí, bueno, ahí efectivamente sube. A pesar de que la frecuencia absoluta seguro que es inferior de esos días. Claro, pero incluso ahí sí que el máximo es 27-28 grados. Sí. Pero, incluso podríamos llegar más allá, porque el Mediterráneo este año mismo se han dado temperaturas superficiales del agua del mar de 30 y de 31 grados. Ya. Eso hace 30 años no existía. Eso sí, tuvimos ahí un récord tremendo, ¿no? Este verano con eso. Sí. Precisamente en junio. Que fue en junio, además, ¿no? Sí. Fue en junio. Sí, señor. Bueno, voy a dar el paso a la siguiente petición de intervención, que es de Encarna. Adelante, Encarna, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias a Agustí por la presentación de vuestros resultados. Mira, sencillamente es una observación acerca de la gráfica que has presentado sobre el número de tormentas violentas en función de los años. Simplemente la observación, si no te importa, ¿podrías mostrarla mientras tanto? Para visualizar lo que quería comentar, y es sencillamente una observación sobre la interpretación, y es que habida cuenta que 2025 solamente se ha registrado obviamente lo acontecido en agosto, y que, como bien estáis diciendo algunos de vosotros por experiencia, que también septiembre y octubre son meses que suponen en las que ocurren también este tipo de tormentas, pues claro, es una lectura que hay que cuidar, que efectivamente ahí 2025 aparece solo con las tormentas de agosto, con lo cual posiblemente
ese número de frecuencias aumente, muy probablemente aumente una vez que se acabe la estación de las tormentas. A ver, fue mucho anterior, mucho más anterior, en el número de años. La anterior, es la anterior. La has pasado bien, la has pasado. Yo creo que es anterior. Anterior, creo que fue la primera. Para atrás, dale para atrás. Es que yo la vi, tenía el micrófono apagado. Yo creo que apareció ahí, que has comentado, pues la que llama la atención que en el 2022 efectivamente pues hubo un año cálido y que se ve ahí una cierta relación. Si nos fijamos bien en las ordenadas, la diferencia entre el 2025, es decir, con las tormentas de agosto y que hay registradas, si no veo mal, 5 frente a 9 en el 2022, la diferencia es 4, es decir, que realmente puede haber 4 a lo largo de este septiembre y el próximo octubre, es decir, que vamos a ver qué pasa en 2025 al final, que ha sido y está siendo un verano bastante cálido respecto a otros, ¿no? Entonces, mi observación sencillamente que dejemos 2025 un poquito ahí en espera, porque este histograma posiblemente cambie, digo yo. Y también ver efectivamente la aportación que presenta este septiembre, que bueno, yo la verdad, sinceramente no sigo la climatología de las Islas Baleares y no sé si en estos días, en esta primera quincena de septiembre, ha habido alguna que otra tormenta de este tipo, que ya vaya eso, indicando que esta climatología sobre 2025 va a cambiar, evidentemente, y quizás pues se equipare más o menos a 2022. Sencillamente era esta observación, que la información 2025 incluye solo agosto y que queda todavía segundo octubre. Sencillamente era eso. Sí, es una observación muy correcta, efectivamente. El 2025 puede dar todavía bastante de sí. Ha habido, en lo que vamos de 2025, ha habido algunas tormentas importantes, pero me parece que ninguna, me refiero del septiembre, en agosto sí. Sí. Me parece que en septiembre, a pesar de que ha habido cosas fuertes, no sé si se ha llegado... No lo sé, estoy hablando de memoria. Si se ha llegado a superar los umbrales que exigíamos. Vale. Pero vale, bueno, vale. Es posible perfectamente. Vale, y efectivamente habría esa nueva coincidencia de que el 2022, que fue muy cálido, hubo muchas, y ese 2025, cuando eso complete, a lo mejor también hay Vamos a ver qué ocurre, efectivamente. Sí. Estas cosas son preocupantes porque no sé dónde nos llevan. Sí. Lo que está cierto es que el Mediterráneo está calentándose, que la temperatura del Mediterráneo es importante y que el conjunto del Mediterráneo, no una parte, no el mar real, sino el conjunto del Mediterráneo está constatado, está comprobado por los satélites que está aumentando a 0,4 grados por década la temperatura. Y esto es la bestialidad, porque es más incluso de lo que en tierra ocurre en las Baleares. Y desde mi punto de vista es un ingrediente, no es el único, pero es un ingrediente en la formación de danas que están ocurriendo pues últimamente de manera muy severa en el litoral mediterráneo peninsular, como consecuencia también de que el Mediterráneo está aportando mucho vapor de agua como consecuencia de ese calentamiento extraordinario. Sí, totalmente de acuerdo y comparto tu preocupación, Agustín. Y de nuevo, gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Hombre, quiero comentar a este respecto, porque es que yo, en el artículo que habéis publicado en Tetis, es que la figura 4, quiero recordar, que es donde se presenta eso que muestras ahí, es que se corta en el 23, no está ni el 24 ni el 25. No. Y además, bueno, tiene un pequeño defecto, si lo leéis en Tetis, que es que les falta el año 10. Por cierto, que lo he verificado, porque yo tenía esa idea, ahora digo por qué, que en el 10, en el texto de Tetis, decís que no hubo ninguna tormenta. Y tú, sin embargo, en esa figura que has mostrado ahora, se ve que este Duncan, que como dices tú es tan activo, que siempre está trabajando, ha añadido datos. En el 10 habéis puesto una tormenta, no sé si es correcto o no. También quiero comentar al respecto que con los datos que yo vi en Tetis, que iban, incluyendo el 0, que decís en el texto,
no el 1, el 0 de 2010, hasta el 23, inclusive, con esos datos mencionáis en el texto ahí que el p-valor es de 0,4, que yo también, perdón, del 4%, o sea que esa serie tendría tendencia significativa al nivel estándar, digamos, del 5%, no por mucho, pero la tiene. Hay que recordar que es una serie pequeña, la que yo digo, la que termina en el 23, que son 14 datos, pero bueno, ya se puede hacer un análisis de significación con test no paramétrico, como yo lo hice, con técnicas de bootstrapping como este, y nada, y es cierto, tú lo has comentado, que esa serie, sobre todo si la cortamos, ya veremos lo que da de si el 25, claro, pero cortada en el 23, y ahí se ve que el 24 tampoco ha destacado tanto, está dominada la tendencia, hay que decirlo, por el año, es el 22, que destaca mucho con las 9 tormentas, porque el siguiente valor que es de 5, o sea que ese 9 está muy, muy destacado. Lo comento porque, como hice los cálculos, pero bueno, antes creo que había pedido la palabra. Es que lo vi brevemente a Geroni. Lo que pasa es que ahora no lo veo. No sé si está conectado o se ha desconectado. Me parece que ya no. A lo mejor se haya salido, porque antes lo vi brevemente. Ah, sí, perdón. Es que me sale ahí, no me sale. Ah, sí, ahora le aparece. Bueno, adelante, Geroni, cuando quieras. Geroni, ¿nos oyes? Porque sí que veo que tiene levantada la mano. Sí. Adelante, dale al micrófono, a lo mejor lo tienes desactivado, ¿eh? Sí, está desactivado, lo veo. Sí, yo creo que él lo puede activar. Supongo. Sí, él lo puede activar, ¿eh? Es el que lo puede Pues activar. es que lo tienes desactivado, Geroni. Tienes que darle a... Está arriba hacia la derecha, tienes un icono con un micrófono, le tienes que dar para activar el micrófono. ¿Ahora me oís? Sí. Ahora sí, adelante. Hola. No, quería decirle que muy interesante todo lo que ha explicado Agustí y que, bueno, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Y un comentario, es que a mí siempre me llama la atención de que el régimen de brisas, las marinadas, pues inhiben bastante la formación de tormentas en la costa. Y mi pregunta era, ¿estas que se generan en el mar están a una cierta, digamos, distancia también de la costa para que la ligera brisa de tierra no influya? La verdad que eso no lo hemos mirado, pero a mí me parece que la brisa, así como la brisa de tierra, la marinada, entra bastante tierra adentro, entra kilómetros, bastantes kilómetros tierra adentro. La brisa de tierra, no sé, en la península, en las Islas Baleares, es muy débil y tiene muy poco alcance. O sea que las convergencias y las zonas cálidas a las que puede asociarse la formación de una tormenta marítima importante, no creo que sea por la brisa de tierra, no lo sé, pero no creo que sea por la brisa de tierra. Más me inclino a creer que hay otros tipos de convergencias. Por ejemplo, convergencias ligadas a la entrada de aire de diferente procedencia o cosas por el estilo. Pienso yo que va más bien por ahí. Es muy poca la entrada de la brisa de tierra en el mar, es muy poco importante. En las Baleares. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo, porque yo creo que se necesita también que dentro de, digamos, la zona marítima, al principio no haya mucha ventilación para que se genere, digamos, la tormenta, ¿no? La nube en principio, y después ya, pues con las condiciones atmosféricas adecuadas, pues se forme ya el cumulonimbo y, en fin, y todos los fenómenos que lleva asociados, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues gracias. Nada más, encantado de haberte oído. Gracias. Muy bien, doy el paso que vi a Jacob. Me parece que levantaste la mano, ¿no, Jacob? Sí, lo levanté. ¿Me escucháis? Pues adelante. ¿Me escucháis? Ah, sí, te escuchamos, adelante. Sí. Vale. Muchas gracias por esta presentación. Yo tengo una pregunta, pero ahora alguien respondió sobre la anomalía de la temperatura de la superficie del mar. ¿A qué
¿qué cogiste? ¿Cogiste la anomalía diaria, mensual, anual o eso? Son tanto la temperatura como la anomalía está referida al día en que la tormenta fuerte afectó a las Islas Baleares, o sea, se refiere a un día. Y más particularmente, por cuestión de facilidad de cálculos, se refería al mediodía de ese día. Hay que decir que los cambios de temperatura en el mar son lentos, por lo tanto no afecta demasiado, pero son temperaturas y anomalías de temperatura de las 12 horas del día que existe la tormenta. No es un promedio mensual ni es un promedio de más largo alcance. No, únicamente es el día. O sea, que si hay si muchas tormentas violentas se forman con anomalías positivas de temperatura del mar, se están refiriendo a anomalías positivas del día. Vale, muchas gracias. Gracias. Vale. Voy a leer ahora que no hay, porque he visto en el chat a lo que se refería Jacob, que luego dijo, me parece, es que ha escrito Carlos Calvo Sancho, que bueno, si quiere intervenir y decirlo de viva voz, pues no hay problema. Y si no, pues resumo, porque ha escrito bastante. De tal forma ha llamado la atención a todos los que estén conectados que en el chat está, ¿no? Menciona Carlos Calvo que respecto a la relación de la temperatura superficial del mar alta, olas de calor de marina, dice, y eventos convectivos muy fuertes extremos. Hace un par de años publicamos en el evento Granizo Gigante de la Bisbal, 12 centímetros, en 2022 estuvo significativamente influenciado por la SST, reforzando el ambiente convectivo, y da aquí una dirección que no... Y además en el evento Derecho del Mediterráneo de 2022 también se ha constatado que la ola de calor marina influyó significativamente en su formación, desarrollo y las rachas de viento extremas. Y da aquí otra referencia a otra publicación. Por lo tanto, cada vez estamos constatando más que las altas temperaturas superficiales del mar están favoreciendo que los eventos convectivos sean cada vez más extremos. Está un poco, ¿no?, en la línea con lo que estamos comentando aquí. Pero bueno, gracias por esta aportación para el que quiera profundizar o complementar lo que se ha visto aquí. Y bueno, por mi parte, si no hay más peticiones para intervenir, que yo no veo más manos levantadas, tengo cuidado porque a veces no lo vemos bien. Pues, si no. Una cuestión, si puedo. Sí, adelante. En la estadística habéis tenido en cuenta los criterios que has puesto al principio, ¿no?, de la presentación, ¿no? Es decir, lo del granizo, o sea, para considerarla severa, ¿no? Granizo más de 2 centímetros, las rachas estas, en fin, o tornado, ¿no? La precipitación no está incluida en el criterio, digamos, ¿no? Efectivamente, porque dentro del concepto de tormenta violenta o tormenta severa, usando la palabra americana, sí que se suele utilizar, sí que se suele incluir la intensidad de la precipitación intensa, no copiosa, pero sí intensa. No, en este estudio no se ha tenido en cuenta por facilitar un poco las cosas. Meter el parámetro de intensidad de la lluvia complicaría un poquito las cosas, pero sí que estaría bien tenerlo presente. No se ha tenido presente. O sea que, por ejemplo, un episodio donde a lo mejor no hubiera habido rachas intensas o granizo de más de 2 centímetros, pero una precipitación, por ejemplo, un sistema convectivo, una dana y tal, no estaría incluido, ¿no?, en la estadística. No estaría incluido. Vale. Bueno, pues muy bien. Y nada, yo creo que podemos ir concluyendo. También leo, como lo acabo de ver, que Paco Martín León también te da las gracias, Agustín, por la presentación y por el trabajo, y manda saludos. Y que también es un experto, ¿no?, que ha trabajado mucho tiempo en todos estos temas. Y pues nada, simplemente recordar también a Arteche, José Luis Arteche, también dar las gracias, saludos, que voy a anunciar un preanuncio, que no sé si está en la página web, la siguiente aula moral que tenemos programada, que ya es prácticamente dentro de un mes, es el 17 de octubre, si mal no recuerdo, 16, no recuerdo por ahí, que va a estar a cargo de José Luis Prieto. Los que sean socios habrán visto que José Luis Prieto ha publicado en Tiempo y Clima un artículo
en el que hace un desarrollo histórico de la problemática del efecto invernadero, ¿no? Porque hubo mucho ajetreo histórico, ¿no? Para dar con las claves, ¿no? De qué es lo que calentaba la atmósfera, el papel de los gases, que al principio no estaba nada claro, en fin. Y al hilo de eso, pues nada, lo hemos invitado a que participe en el Aula Morán, ha aceptado, así que estará con nosotros dentro aproximadamente de un mes. Y por mi parte, pues nada, muchas gracias de nuevo, Agustín, por haber tenido la amabilidad de participar y con este trabajo tan interesante que está publicado, lo vuelvo a repetir, en la revista Tetis, para los que quieran ampliar. Y esperamos contar con la presencia de todos y de más gente, toda la posible, para nuestra próxima Aula Morán. Hasta la próxima. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos, Agustín. Saludos.